Juan, que el Señor, a través del mensaje de hoy, nos haga suspirar por su verdad y que su verdad se establezca en lo más profundo, no solo del corazón, sino de la mente y de nuestro espíritu, y que su espíritu hable a nuestro espíritu. Y hoy quiero, de forma particular, hacer referencia a una de las descripciones que encontramos acerca del amor. Una que más concretamente está en 1 Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. ¿Quién no ha leído este texto? Pero me gustaría hacerlo desde un plano mucho más amplio, más común, donde nos incluya a todos en general, ya que este texto se utiliza casi de manera exclusiva al amor de parejas, al plano de lo romántico. No sé cuántos matrimonios o noviazgos no han leído esto juntos, con la ilusión de que esto sea una realidad en la relación. Y el texto dice, en la versión de la Reina Valera, dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y sabéis, muchos estudiosos han considerado este texto, esto que acabamos de leer, como el cántico del amor, catalogándolo como uno de los más preciados tesoros a nivel de poesía, pero también a nivel de lo moral y lo espiritual, dentro de la literatura universal. Pero lo cierto es que estas descripciones del amor no están limitadas solo para aquellos que emprenden con ilusión, y me atrevo a decir que con ingenuidad, el camino del matrimonio. A nivel personal, en mi condición como soltero, guapo pero soltero, las paradojas del Señor, quiero entender y poner en práctica estas descripciones en mis relaciones con los demás, con mi prójimo, con todos. Pero siendo honesto, hay una de estas representaciones, indicaciones o descripciones que acabamos de leer que me llama mucho la atención y que se repite hasta 3 veces en este cántico, y es que el amor es sufrido, que todo lo sufre y que todo lo soporta. Y curiosamente, la Biblia no nos da una definición teórica de lo que es el amor, pero sí que encontramos este tipo de descripciones, donde a la luz de las Escrituras reconocemos que el origen del amor se encuentra en Dios. Dios es amor. Claro, esta referencia es muy grande para nuestro entendimiento y mucho más a la hora de ponerlo en práctica. Aunque realmente si esto fuese algo imposible, algo que no se pudiera llevar a cabo, entonces esto que nos da Pablo en su carta sería un mero ideal irrealizable. Pero para entenderlo mejor y ponerlo en práctica, que es la intención de todo esto, nos toca no perder de vista su contexto, ya que dicho cántico está perfectamente integrado al tema que Pablo viene desarrollando sobre los dones a la carta que escribe a la iglesia que está en Corinto. Dones que concede el Espíritu Santo a la iglesia como cuerpo, puesto que al parecer, para muchos de los nuevos cristianos de Corinto, la evidencia de las lenguas hizo que aquellos que recibieron este don, se sintieran con cierta categoría especial, generando una vana presunción y jactancia en este don en particular, donde Pablo tuvo que recordarles por medio de esta carta que todos los dones, todos sin distinción, servían para el provecho de todas las personas. Y puede que esta prepotencia espiritual, por decirlo de alguna manera, estuvo causando divisiones y errores dentro del entendimiento y la práctica de lo que era la vida cristiana, se viera influenciado también en gran parte al ambiente de rivalidad y de superioridad del contexto inmediato en el que se escribe esta carta. Todo apunta a que la iglesia de Corinto
había crecido en gran parte al número de griegos que habían abrazado el cristianismo en esta ciudad, sobrepasando, por supuesto, al número de judíos que se encontraban en esta región. Por lo tanto, los nuevos cristianos en su mayoría eran de cultura griega. Y no olvidemos que es una de las culturas más influyentes de la historia. Donde nos toca también tener en cuenta que Corinto fue uno de los principales puertos del Imperio Romano y una de las ciudades más importantes de Grecia, permitiendo que por su gran poder económico llegaran a esta ciudad gentes de distintas nacionalidades, entre ellos comerciantes, pero también gente de ejército, de muchas lenguas, regiones, y todos navegaban por el Mediterráneo y embarcaban allí, atracaban allí. En esta ciudad se juntaba lo mejor y lo peor, lo último en tendencia social en todos los sentidos, pero también se encontraba lo más tradicional dentro de la sociedad. Corinto fue un lugar cosmopolita, un lugar universal, que no solo fue atrayente por su factor comercial, sino que también fue atrayente por la práctica cúltica, devota y ociosa del sexo, ya que en esta ciudad se encontraba el mayor templo dedicado a la diosa Afrodita, la diosa del amor, o también señalada como la diosa del deseo sexual, donde además del servicio de la prostitución de forma ceremonial, había licencia en la promiscuidad, en la obscenidad, la indecencia y en todo tipo de vida corrompida, viciosa y depravada. Esta fue la condición cultural y el patrón de entendimiento que Pablo debió afrontar a la corrección de los equivocados conceptos del amor y de la espiritualidad de estos primeros creyentes en esta región. Es por eso que Pablo escribe cosas en su carta, como por ejemplo, recuerden que su cuerpo forma parte de Cristo. ¿Está bien tomar lo que es parte del cuerpo de Cristo y hacerlo parte de una prostituta? Claro que no, dice Pablo en su carta. Otra referencia dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y este Espíritu habita en ustedes. Ustedes no son sus propios dueños. Probablemente muchos de estos creyentes habían rendido culto también a Afrodita. Esta carta, además de tener el propósito de corregir este comportamiento promiscuo e idólatra de los cristianos en esta ciudad, también trató temas como por ejemplo las divisiones por el seguimiento a determinados líderes, el consumir comida que se sacrificaba a los dioses en los distintos templos, la resurrección de Jesús y por lo tanto la resurrección de los cristianos, y sobre todo pues las experiencias espirituales de forma muy intensas pero desordenadas. Y es que en medio de todos estos temas, en medio de todo esto es que Pablo intenta destacar no solamente el fundamento del Evangelio, sino que hace mención a la importancia del amor escribiendo lo que hemos leído al principio. Pero para volver a entrar al contexto de lo que quiero llegar, voy a leer el capítulo 12 de 1 de Corintios, pero lo voy a hacer en la versión de lenguaje actual y voy a ir parafraseando con la intención de adelantar y llegar a donde quiero llegar, ¿vale? Y Pablo empieza diciendo, en referencia a este tema, lo siguiente, dice, queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades, o sea, los dones que da el Espíritu Santo, ya que cuando ustedes aún no habían creído en Cristo, cometían el error de adorar ídolos que ni siquiera pueden hablar. Pero ahora que son guiados por el Espíritu Santo, reconocen que Jesús es el Señor y que no es como estos ídolos mudos. Pero el Espíritu Santo no solo les ayuda a reconocer que Jesús es el Señor, sino que también ustedes como iglesia pueden tener distintas capacidades. Pero sin olvidar que estas capacidades las da el mismo Espíritu. Lo que quiero decir, es Pablo hablando, se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor.
Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Por eso, a algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros de hablar con mucho conocimiento, a otros les da la gran confianza en Dios, a otros les da el poder de sanar a los enfermos, algunos reciben el poder de hacer milagros y otros la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu Santo y de descubrir a los espíritus falsos. Y algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Pero es el mismo Espíritu Santo el que hace todo esto. Y es el Espíritu Santo el que decide qué capacidad darle a cada uno. Todos, dice Pablo, son necesarios e importantes en la iglesia. Para que me entendáis mejor, sigue expresando Pablo. Lo explicaré de la siguiente manera. La iglesia de Cristo es como un cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Unos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. Pero Dios nos dio el mismo Espíritu Santo a todos. Entendemos que el cuerpo no está formado por solo una parte, sino por muchas. Por eso, si al pie se le ocurriera decir, yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que no por eso dejará de ser parte del cuerpo. Si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos todos seguirán siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios puso cada parte del cuerpo donde Él quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, todas las partes que nos parecen más débiles son las que más necesitamos. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos somos el cuerpo de Cristo. En la iglesia, Dios le dio a uno la función, a cada uno le dio una función según la parte que le corresponde, donde algunos hacen milagros, otros tienen la capacidad de sanar enfermos, algunos ayudan, otros dirigen y otros hablan en idiomas desconocidos. Pero obviamente, y escuchar lo que está diciendo Pablo aquí, no todos pueden hacer milagros o curar enfermos. No todos pueden hablar en idiomas desconocidos, ni todos pueden entender lo que dicen esos idiomas. Está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades. Ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora, déjenme mostrarle, y me encanta cómo lo pone, una manera de vida que supera todo lo demás. Y dice, voy a enseñarles algo más importante. Y dice, si no tengo amor, de nada sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios haga mover las montañas si no tengo amor. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás, porque si no los amo, si no amo a los demás, no he logrado nada. Entiendan esto, dice Pablo.
Y aquí viene el cántico de amor. El amor es sufrido, es siempre amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino que habla con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Porque solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos del Señor. Las profecías y todo lo que conocemos es imperfecto. Pero cuando llegue lo que es lo perfecto, todo lo demás se acabará. Todo lo demás se volverá inútil. Pero ojo, insisto, es Pablo dirigiéndose a la iglesia. Hay tres cosas que durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de las tres es el amor. Que el amor sea la meta más alta. Recuerden, y retoma otra vez el tema de las lenguas, que cuando ustedes hablan en un idioma extraño, se ayudan solo a ustedes mismos. Dios los entiende, porque ustedes hablan verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Pero aparte de Él, nadie más sabe lo que ustedes están diciendo. En cambio, cuando Dios les ordena hablar de su parte, la gente sí los entiende, y así ustedes ayudan a todos en la iglesia, no solo a que confíen más en Cristo, sino a que estén mejor y más alegres. Me gustaría que todos hablasen en idiomas desconocidos. Y dice Pablo, pero más me gustaría que hablaran de parte de Dios. Un poco lo que estábamos escuchando al principio, hablar las maravillas de Dios. En realidad es importante hablar de Dios, que hablar en idiomas que otros no entienden. A menos, dice Pablo, a menos que alguien pueda traducir lo que se dice, ya que así se ayuda a los miembros de la iglesia. Por lo tanto, mis queridos hermanos, y para ir cerrando este tema, ustedes deben procurar hablar de parte de Dios sin impedir que se hablen en lenguas, pero háganlo todo de manera correcta y ordenada. Asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. ¿Vale? Hasta aquí esta porción de la carta. Y una vez puestos en contexto, al menos en parte, nos queda claro que el amor y sus descripciones están perfectamente integradas al tema de los dones del Espíritu Santo, a lo que el Espíritu concede a la iglesia. Pero como dije al principio, lo que me llama la atención es cómo es eso de que el amor es sufrido. ¿A qué se refiere Pablo con eso de que el amor todo lo sufre y todo lo soporta? Porque insisto, esto no es un mensaje exclusivo para parejas, para matrimonios, en plan romántico, sino que es un mensaje que debe aplicarse a todos en la iglesia, a todos, a los hermanos, a los padres, a las madres, a los hijos, a los abuelos, a las abuelas, a los amigos, a las suegras, a los suegros, a los compañeros del trabajo, a los jefes, a los vecinos, a los colegas y, ojo, hasta a los propios enemigos. En mi búsqueda, en referencia a esto, he encontrado que la raíz de las palabras sufrido, sufre y soportar es la misma que se utiliza para decir aguantar, resistir, llevar, sujetar, sostener y cubrir. Y todas estas descripciones llevan de manera implícita una acción. Y me gustaría, María, por favor, que proyectaras la imagen para ilustrar lo que quiero dejar bien claro. La referencia a soportar es un poco esto, ¿vale? Y ahora lo voy a desarrollar más. Pero quiero volver brevemente otra vez al contexto de la carta, para entender también esta imagen. ¿Sabéis? Para los griegos, el hombre grande y admirable
era aquel que hacía lo indecible, lo inconfesable, con tal de vengarse de su prójimo, aquel que le había hecho daño. Y lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto es que para el cristiano griego, el hombre grande y admirable es aquel que aun cuando puede vengarse, rehúsa hacerlo porque soporta pacientemente, deseando sinceramente que su prójimo no se caiga y que sea bendecido. ¿Me estáis entendiendo? El énfasis en esta referencia está en el carácter sufrido, inquebrantable, de no tomar venganza y decidir amar y perdonar, aún sin merecerlo, recordando en todo momento que eso mismo fue lo que hizo Dios por cada uno de nosotros. Lo que quiero decir es que sostener, soportar y sufrir describe el carácter paciente de Dios con nosotros. Describe el amor paciente de Cristo por nosotros. Describe el obrar paciente y amoroso del Espíritu Santo con nosotros. Es una descripción que señala no solo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron una obra en nuestras vidas, sino que aún la siguen haciendo. Y que por extensión de esa gran misericordia, de esa paciencia y de ese amor, nosotros debemos hacer lo mismo por los demás. El amor, igual que el perdón, escucharme bien, el amor, igual que el perdón, es una decisión. Dios decidió amarnos primero y lo hizo sin condición ni méritos, a pesar de nuestros fallos, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras imperfecciones. El Señor nos sigue soportando pacientemente para que no caigamos en el abismo. Ninguno de los aquí presentes, ninguno, por muchos dones que tenga, puede decir que no necesita que Dios lo sostenga. O hay alguien que sí. Yo necesito que el Señor me sostenga todos los días de mi vida. Y con esto en mente, quiero aclarar algo también. Que el amor sea sufrido no es un llamado a sufrir por amor. ¿Vale? El amor sea sufrido no es un llamado a sufrir por amor. No existe tal cosa. No se sufre por amor. Se sufre por apego, por querer hacer nuestro a algo o a alguien que no nos pertenece. Sufrimos por adueñarnos y desear aquello que no nos conviene. Sufrimos por pretender llenar nuestras carencias y necesidades con aquello que debe ser lleno del Espíritu Santo. Sufrimos cuando nuestros vacíos no son saciados y no son correspondidos. Pero cualquiera que sea el caso, eso no es sufrir por amor. Eso no es amor. Que el amor sea sufrido y que todo lo soporte no es un llamado al maltrato, donde debemos aguantar humillaciones y relaciones tóxicas que dañan nuestra autoestima y nuestra integridad física. Si tienes que marcar límites, márcalos. Si tienes que romper con malos hábitos, rómpelos. Si tienes que cambiar actitudes dañinas, cámbialas. Pero nunca dejes de amar y desear el bien a tu prójimo, incluyendo a tus enemigos. Porque entonces estarás diciendo lo contrario al Evangelio. Que el amor sea sufrido y que todo lo soporte es la proyección de la paciencia de Dios para contigo. Aquella paciencia que reconoce que nuestro Señor es compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia. Que el amor sea sufrido y que todo lo soporte es una referencia a la acción de manifestar gracia y perdón.
pero ojo, de manera constante, permanente, en la que debes amar a tu prójimo como a ti mismo, porque aquello que tú haces por los demás es lo mismo que te gustaría que hicieran por ti. Que el amor sea sufrido y que todo lo soporte es una referencia al ejercicio decidido de sostener a alguien pacientemente, como la imagen que vimos, para que no se caiga, a pesar de que tus sentimientos sean contrarios. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús de Nazaret, a pesar de sus sentimientos humanos, decidió amarnos con amor divino. ¿Lo estáis entendiendo? ¿Se entiende? Y termino leyendo este cántico del amor en otra versión que traduce el mismo texto de la siguiente manera. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Y dice, el amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Iglesia de Alacuaz, recordar que solo 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Pero de estas 3, mayor es el amor. Que el amor sea la meta más alta para esta congregación. Me gustaría que termináramos reflexionando un poco y ahí, en la intimidad de nuestros pensamientos y de nuestro corazón delante del Señor, examinemos si realmente estamos sembrando en los demás lo que corresponde al amor conforme a la palabra. Y sobre todo en esta área, en cuanto al amor sufrido. Y si no es así, pídele al Espíritu Santo que puedas expresar un amor paciente, que nunca se da por vencido, que se mantiene firme en toda circunstancia, que todo lo soporta, que todo lo aguanta, que todo lo resiste, lo lleva, lo sujeta, lo sostiene y lo cubre, porque de la misma manera el Señor lo hizo y lo sigue haciendo por ti. Recuerda que Dios te sostiene pacientemente para que no te caigas. Y no olvidar que el amor sufrido, el amor que todo lo soporta, no es sufrir por amor. Amén. Señor Padre, quiero pedirte que seas tú examinando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras relaciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos. Señor, llega allí donde nadie llega y solo llevas tú. Examínanos, Padre, a la luz de tu palabra y de tu verdad, para saber si realmente somos coherentes, Señor, con algo que representa tu carácter, tu naturaleza, tus atributos, y es precisamente tu paciencia, Dios. Pero no solamente tu paciencia, sino tu amor. Tu amor que es paciente. Ayúdanos, Padre, a entenderlo, a agradecerlo, Señor, porque es algo que tú renuevas cada día en cada uno de los que estamos aquí. Pero de que de la misma manera, Señor, podamos ponerlo en práctica y manifestarlo con todos, Señor, con todos, hasta con nuestros enemigos. Gracias, bendito Padre, porque tú reinas, que tú gobiernas, porque tu amor infinito, Señor, se mantiene firme a pesar de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.